muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde. La verdad es que estoy gratamente sorprendida y muy agradecida. Muchas caras conocidas y muchas nuevas. Bueno, lo que vamos a hacer esta tarde es explicar un poquito en qué consiste la desprogramación biológica, que es el eje y el centro de la terapia que yo realizo junto con el equipo de compañeros que tengo tanto aquí como en Barcelona, y explicar un poquito pues eso, todo lo que hacemos. Además, para el que tenga la paciencia de aguantar toda la charla, al final voy a hacer una especie de meditación hipnosis para llevarnos alguna cosita que nos siente bien a todos, ¿vale? Pues bueno, lo que estamos presentando es un curso que aquí en Málaga capital es la primera vez que lo vamos a hacer. En Málaga ya estamos haciendo uno en Arroyo y tengo aquí un montón de alumnos que nos acompañan. Y bueno, lo que queremos es difundir el trabajo que hacemos, porque tiene... Perdona, te voy a quitar la música. Si puedo. Difundir este trabajo... Ya me he perdido, ¿vale? Pues, el curso de Málaga. El curso de Málaga, exactamente. Que vamos a empezar ahora. Aquí concretamente en este centro lo empezaremos a partir de noviembre. Muy bien. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos con el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es una frase de Viktor Frankl, que no sé si le conocen. Es una frase de un libro, El hombre en busca de sentido, y nos habla este libro de cómo sobrevivió él a un campo de concentración cuando había perdido allí a toda su familia. Es una frase que a mí me gusta mucho porque a veces en la vida cotidiana nos encontramos con situaciones que, ¿para qué nos vamos a engañar?, nos superan, pero si este buen hombre encontró una razón para vivir, los demás también podemos encontrar la nuestra. Siempre podemos encontrar una forma de salir adelante, y la forma siempre va a estar en la mente, ¿vale? Y es de lo que vamos a trabajar hoy, de cómo estar en armonía a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Encontrar esa armonía, ese equilibrio, cada uno le puede llamar, pero no se puede, por ejemplo, no se puede ser feliz si tienes mucho éxito profesional, por ejemplo, y a nivel personal no tienes vida. O has montado una familia y se va al carajo. No compensa, no hay equilibrio. Eso no es éxito realmente, o al revés. Tengo una familia muy bonita, pero no puedo salir adelante. Tampoco, no hay equilibrio. Tengo que buscar esa manera. Y eso es lo que nosotros pretendemos con el trabajo que hacemos, tanto la formación como las terapias. Entonces, ¿en qué consiste la desprogramación biológica? ¿Qué es? Pues consiste en la escucha de nuestro cuerpo. Básicamente, a nivel biológico, el primer peldaño, ¿no?, que nos encontramos es este cuerpo físico que tenemos, que con el paso del tiempo o sin paso del tiempo se nos puede deteriorar, ¿vale? Entonces vamos a buscar ese conflicto emocional, porque siempre la verdadera causa del síntoma siempre está en una emoción, ¿vale? Entonces se trata de encontrar la causa biológica de cada síntoma y ese conflicto emocional que hay detrás. ¿De acuerdo? Como me decía, la verdadera causa del síntoma se encuentra en el inconsciente,
ahora veremos un poquito más del inconsciente, todas las enfermedades o bloqueos tienen un sentido biológico. Es decir, no existen las casualidades. Esto, que la primera vez que se escucha es un poquito difícil de digerir, es así realmente si nos lo ponemos a pensar. No existen las casualidades, todo tiene un para qué. Fijaros que digo para qué y no por qué, porque el por qué me va a llevar a buscar un culpable. Y si no lo encuentro fuera, lo voy a encontrar dentro. Si no, el culpable no eres tú, voy a ser yo. Y no es ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar cuál es el sentido biológico. Luego lo veremos también, ¿no? La intención positiva. Porque todo lo que nos ocurre en la vida tiene una intención positiva. Lo que ocurre es que no siempre la sabemos ver, no siempre la encontramos. Bien, ¿sabéis lo que son las sincronicidades? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? ¿Sabéis cuando a veces dice... Lo que llamamos casualidades. Lo que llamamos casualidades, por ejemplo, ¿vale? Que no son casualidades, son sincronicidades. Es como un mecanismo en el cual yo solo veo el punto final, el punto de referencia final, pero no estoy viendo todos los demás engranajes que hacen que eso se una en un momento determinado. Y luego empezamos a veces encontramos esas sincronicidades, nos damos cuenta, pero muchas veces no somos conscientes de ellas. Por eso decimos también que de alguna manera todo tiene un para qué, aunque yo no sepa cuál es en este momento. Además, a veces estamos en situaciones que son muy difíciles y pensamos, ¡fua! Me quiero morir. Pero en realidad, cuando pasa un tiempo y esa situación yo la he ido superando, llego a la conclusión de que si no hubiera sido por X, no estaría donde estoy ahora. De hecho, si no fuera por todo lo que me ha ocurrido a lo largo de mi vida, pues no estaría hoy aquí, ni yo, ni vosotros. Por lo tanto, demos gracias que estamos vivos y aquí. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta, sin problema, ¿vale? Decíamos que el síntoma siempre tiene una coherencia y nuestra función es encontrarla. Eso lo podemos hacer solos, porque nosotros podemos aprender eso o podemos buscar ayuda, ¿vale? Para mí, lo ideal es que yo pueda aprender a hacerlo solo o sola. ¿Por qué? Porque si yo voy cada vez que tengo un problema a que otro me lo solucione, me lo ponga delante y me lo solucione, no deja de ser otra pastilla que me estoy tomando. La verdadera gracia de todo esto es que yo pueda llegar a saber qué me está pasando cuando me está pasando. Porque claro, a tiro pasado, ¿verdad? Todos somos muy listos. Pero cuando estoy dentro, hola, cuando estoy dentro es cuando debo de encontrar la manera, la forma de pararme ahí y darme cuenta, empezar a darme cuenta de qué está ocurriendo. Y a partir de ahí, ver qué puedo hacer. ¿De acuerdo? Bien. El inconsciente, esa parte de nuestra mente que no sabemos ni qué hace, es el espacio de las soluciones. Todas las soluciones que encontremos tienen que ser a nivel de la mente. Y le tenemos que dar solución en la mente. ¿No os ha pasado alguna vez que os acostáis con un problema y estáis ahí en la cama dándole vueltas y cuando ya os viene la solución de lo que tenéis que hacer por la mañana, ya os tranquilizáis y os dormís? Lo habéis solucionado. Mañana ya pasaré a la acción, pero de momento hoy estoy tranquila. ¿Vale? Siempre tengo que encontrar ahí la solución. Y lo que nos decía Carl Jung es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente,
el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, todas esas cosas que nos pasan, que no sabemos para qué o por qué nos pasan, están ocurriendo a nivel inconsciente. De hecho, como nosotros todo esto lo vamos a ver también, por ejemplo, desde el lado de la espiritualidad, yo tengo que encontrar esa forma de llegar ahí. Tengo que ver ese para qué, tengo que encontrar la causa, ¿vale? Entonces, me tengo que dar cuenta de que todo lo estoy creando yo. No hay nada en mi vida que yo no haya creado. Y seguramente alguno pueda estar pasando por alguna situación difícil y, claro, no le vea el qué, pero lo tiene. El trabajo es descubrirlo. Lo bonito es centrarse ahí para descubrir qué es lo que esta situación me está queriendo decir. ¿De acuerdo? Eso es lo verdaderamente, para mí, es como muy emocionante, ¿no? Ver qué está pasando ahí. ¿Vale? Bien, es súper importante saber y conocer cuáles son las características del inconsciente. Sabemos que nuestro inconsciente es, esto va a depender un poco de la fuente que nos lo diga, ¿no? Pero sobre el 90 y tantos % de nuestra mente es inconsciente. Sabemos también que el inconsciente no tiene edad. ¿Por qué? Porque yo cuando nací respiraba igual que ahora, ni mejor ni peor, y yo ahora no tengo más conciencia de cómo se respira que cuando era un bebé, o hacer la digestión, o que circule la sangre, todos esos procesos que son inconscientes, mi inconsciente es el mismo. Por eso a los bebés, cuando se les habla, fijaros que tenemos mucha costumbre de hablarles cuando estamos embarazadas y luego no nos atrevemos a decirles nada cuando son bebés pequeñitos, y hay que hablarles exactamente igual, con cariño, pero hablándole. ¿Por qué? Porque cuando yo le cuento mis emociones, y es un bebé, sus emociones son las mías como madre. Por eso es tan importante que yo le explique cómo me estoy sintiendo, porque si no, tendrá la emoción, pero no entenderá el para qué. De hecho, la mayoría nunca nos contaron qué emociones había sentido nuestra madre, pero si analizamos qué emociones se nos van repitiendo en nuestra vida, encontraréis que hay algunas que se repiten mucho, y cada uno tiene un poco las suyas, ¿vale? Entonces es importante ver qué estaba viviendo mi madre, o mi padre, o los dos, cuál era la situación en casa que se estaba viviendo, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo vea cómo eso me está afectando. Entonces decíamos que para el inconsciente, estas 4 características, que fijaros que cortitas son, nos van a llevar mucho tiempo de aprender a manejarlas. De hecho, durante el curso lo que hacemos es ver qué me ha pasado y qué significa eso para mí. Encontrarle el qué y el para qué de todo eso que me está ocurriendo. Entonces sabemos que el otro no existe. Habéis oído hablar de los espejos, ¿verdad? No los de cristal, nosotros. Yo necesito, el ser humano necesita relacionarse. Y en esas relaciones lo que hacemos es ver aspectos nuestros que de otra forma no seríamos capaces de ver. Yo puedo ver en el otro, pues si es amable, si es alegre, si es un antipático, lo puedo ver perfectamente, pero en mí no siempre me doy cuenta. Entonces cuando yo veo una característica en alguna persona que no me gusta, pues sé que esa persona me está mostrando una parte de mí, no es que yo sea todo eso, ni esa persona sea todo eso, pero una parte de mí que no soy capaz de ver,
¿vale? Una parte de mí, porque en realidad yo no soy solo esto que ahora veis, yo soy muchas cosas, porque mi día es largo, mis días son muchos y paso por muchas situaciones. Entonces hay días que estoy contenta, hay días que tengo una mala sombra que no te la saltas ni queriendo. Pues soy muchas cosas, somos muchas cosas. Y esa, de alguna manera, es nuestra perfección. Esa es nuestra perfección, el poder tener todas esas características. ¿De acuerdo? Luego decimos también que el tiempo no existe. Esto lo podemos ver de muchísimas formas. Esa demostración real de que el tiempo no existe. Por ejemplo, si yo ahora recuerdo una situación de cuando era niña, si esa situación era alegre, yo me sonrío. Y si era triste, me van a saltar las lágrimas. Es decir, me traslado automáticamente a ese momento, a revivir ese momento, a resentir ese momento. ¿Vale? Esa es una. Otra es que, por ejemplo, en las familias hay situaciones que se repiten y no lo sabemos tampoco. Hoy me contaba una compañera, dice, estuve hablando el otro día con una chica que había tenido a los 9 meses, cuando ya casi estaba para dar a luz, había perdido el bebé. Y ella no sabía que, creo que me dijo su madre, también le había pasado. Es decir, como hay un conflicto, el conflicto no se ha hablado, no ha salido a la luz, no hemos encontrado el para qué de eso, vuelve a ocurrir. ¿Y cuántas situaciones tenemos en nuestro árbol y en nuestra familia de situaciones que no se han explicado y ya te enteras cuando ya no hay remedio que a tu madre, a tu abuela y a no sé quién le pasó lo mismo? Seguro que todos tenéis casos, ejemplos de eso que estamos diciendo. Pues eso es otro síntoma de que realmente el tiempo no existe. De hecho, esto lo dice un curso de milagros, el tiempo solo es un recurso de aprendizaje. Es decir, tenemos todo el tiempo del mundo para aprender lo que tenemos que aprender o para experimentar lo que tenemos por experimentar. Nuestro libre albedrío está, de alguna manera, en decidir cuándo queremos hacerlo. Si queremos estar tropezando en la misma piedra en esta vida 18 veces, 18 vidas, o si realmente ya ha llegado el momento de empezar a superar esas situaciones, de empezar a aprender eso que yo tenía que aprender. Y hasta que no me paro a tomar conciencia, realmente no lo aprendo. ¿Vale? Es inocente. Para el inconsciente, siempre esa es la mejor solución. Por lo tanto, él no juzga. Y como no juzga, no sabe si que yo me parta la pierna, a mí me gusta o no me gusta. Él sabe que eso para mí es bueno, porque me está evitando hacer otras cosas. Dirás, pues anda que vaya gracia, pues sí. Pero él no juzga. Si me hiero un pie o me parto la cabeza, tiene su sentido. Ahora encuéntraselo. ¿Vale? No es difícil. Siempre tenemos que buscar. Por ejemplo, si es un accidente donde yo me estoy desplazando, que no tiene por qué ser hoy, sino que mañana voy a ir a... Pues oye, como ya no puedo ir, pues eso me ha salvado de ese lío. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, siempre hay una coherencia. Siempre, siempre, siempre. Y si he tenido el accidente y le encuentro la coherencia y de alguna forma en mi cabeza resuelvo el conflicto, la recuperación es asombrosa. ¿No habéis visto que hay personas que tienen alguna cosa y enseguida salen volando? Y hay otras que, chico, parece que les cayó la negra. No es mala suerte, no es nada, es simplemente que el conflicto, si yo no lo resuelvo, no le va a funcionar nada. Porque como no lo resuelvo, cada vez además va a ser más grave la cosa, el problema, la dificultad que tenga. Por lo tanto, cuanto antes me pare a tomar conciencia, antes lo solucionaré.
Y luego está el otro tema, que la ilusión no existe. Para el inconsciente todo es real. Y además funciona con símbolos, ¿vale? No son palabras, son símbolos. De tal manera que, por ejemplo, mi padre, cuando yo estoy trabajando en una empresa, pues me lo representa el jefe. Y si yo tengo conflictos sin resolver con mi padre, pues el jefe me los va a poner de manifiesto. Iré saltando de empresa en empresa diciendo qué mala suerte tengo con los jefes o con las empresas, que son las madres. Y tenemos que estar ya muy trabajaditos para que no tengamos conflictos con papá y con mamá. Porque ahí tenemos todos materia. Pues eso es lo que tenemos que ir descubriendo, eso es lo que vamos a ir investigando a lo largo del curso, porque ahí lo que vamos a ver es qué experiencias tengo, cómo me voy desenvolviendo en mi vida cotidiana, y eso me sirve para irme dando cuenta, porque al final no deja de ser darme cuenta de qué está ocurriendo, para qué está ocurriendo, y que una vez que yo sé para qué está ocurriendo, pierda su importancia y su significado. Y poco más. Muchas veces no hay que hacer nada más, otras sí. Entonces, decíamos que lo que estamos buscando siempre es esa emoción que cuando ocurre algo es la que yo tengo ahí, digamos, atrapada. Puede ser una o pueden ser muchas, pero tengo que saber cuál es el origen de esa emoción. Entonces, lo podemos encontrar en estos 4 lugares. En mi línea de vida, que es lo más cercano que yo tengo. Eso para mí es lo más evidente, porque me voy a acordar de qué he ido haciendo a lo largo de mi vida. Hay personas que no. O en mi vida intrauterina, que ahí mi madre es la que me puede dar mucha información. Pero no hay problema si no está. Luego lo veremos. El proyecto de sentido. El proyecto de sentido es el para qué yo vengo aquí a la vida. ¿Para qué vengo? Pues para cubrir unas necesidades de mis padres, de mi árbol, que están insatisfechas. ¿Vale? Si necesitaban a alguien para cuidar, si necesitaban cualquier cosa, los hijos venimos a eso, a suplir esas necesidades que los padres se les quedaron por hacer. O a veces simplemente para ser fieles a ellos, que eso lo vemos también en el transgeneracional. Somos fieles al árbol, somos fieles a los padres, aunque no queramos. Muchas veces, sobre todo de jóvenes, decimos, no, yo todo lo contrario de mi padre. Y cuando te das cuenta y estás por los 40 y dices, jolín, pues he acabado siendo igual. Inconscientemente somos fieles al árbol, inconscientemente, pero fieles. Entonces, si no conocemos la historia del árbol, estamos condenados de alguna manera a repetirlo. ¿Vale? La vida intrauterina también es muy importante porque ahí, vale, en el árbol están todos esos programas, en el proyecto de sentido está para qué yo voy a venir, pero en la vida intrauterina realmente se me van a grabar, a través de mi madre sobre todo, todas las emociones que ella tiene y hace que de alguna manera se empiecen ya ahí a programar lo que después a lo largo de mi vida se va a ir desencadenando. Nosotros somos como un móvil que trae un montón de aplicaciones y que no siempre están todas ejecutándose. Entonces, cuando surge un conflicto o surge el momento, es como si le dieses al botoncito y se pone en marcha. ¿Vale? Bien, este cuadro que veis aquí es la base biológica y se lo debemos al Dr. Hammer, que es el que describió, la mayoría lo conoceréis, describió todo lo que son las leyes biológicas y a través de este dibujo, ya os voy a explicar un poquito, demuestra cómo
se desarrollan las enfermedades en base a unas determinadas emociones, que son muy concretas. De hecho, se puede afirmar que, por ejemplo, la medicina tradicional es una medicina basada fundamentalmente en la estadística, mientras que la medicina germánica, como le llama Hammer, está basada en leyes científicas que no se pueden desmontar de ninguna manera. Todos los casos dan cierto en esas afirmaciones que hace Hammer con las 5 leyes biológicas que desarrolló. Pero os voy a explicar un poquito este dibujo. Fijaros, aquí tenemos tres capas en... ya lo diré. Gracias. Qué buenos alumnos tengo, ¿eh? Tenemos las 3 capas embrionarias que cada una de ellas parte de un cerebro. Nosotros tenemos 3 cerebros. El cerebro reptiliano, que es el primero, el de abajo, el de la capa endodérmica, ¿vale? Estas 3 capas ¿cómo era? Embrionarias. Estas 3 capas embrionarias describen todo lo que es la evolución de la vida en la Tierra desde que existe la Tierra hasta nuestros días. Entonces, en el principio, cuando ya salimos del agua, vivíamos en el agua y luego empezamos a salir del agua, fijaros, ese primer cerebro, el de abajo, es el cerebro reptiliano, es el tronco de aquí, el tronco cerebral, ¿vale? Y ahí, de ahí parte, de esa capa embrionaria, parten todos los órganos primeros que nosotros desarrollamos, lo primero que desarrolla el feto. Y aquí en esta parte de aquí, que eso es el saco vitelino del embrión, fijaros que ahí se ven claramente las 3 capas. De cada una de esas capas van a salir los órganos correspondientes. Por ejemplo, de la primera capa del endodermo, ¿vale?, van a salir todos los órganos relativos a la supervivencia. Cuando estábamos en el agua, lo único que necesitábamos era respirar, alimentarnos y reproducirnos. No había nada más. Entonces ahí hay órganos que salen de pulmón, de aparato digestivo y órganos reproductores. Entonces, ¿qué sabemos con esto? Sabemos que cuando yo enfermo de algún órgano que pertenece a alguna de esas capas, sé cuál es el conflicto que tiene la persona. Y puedo poner el nombre a la emoción. Es decir, esos conflictos de esta primera capa es conflicto de supervivencia. Y como hemos dicho al principio, que para el inconsciente todo es real. Lo mismo da que sea imaginario, que sea virtual, siempre para él es real. Es decir, si se cree que por quedarse sin trabajo se va a morir de hambre, eso es un conflicto de supervivencia. Y como lo que cree es que se va a morir de hambre, probablemente lo que desarrolle es alguna patología del estómago, porque es donde se digieren los alimentos. Si el conflicto es de otro tipo, de supervivencia simplemente de miedo a la muerte por algo que sea irrespirable, pues ahí le va a ir al pulmón. ¿Entendéis un poco la dinámica? En función del órgano y en función de cómo lo viva la persona, que es muy importante cómo lo viva la persona, luego la patología la tenemos clara. Con lo cual podemos ya ir a trabajar muy fácilmente a esa persona, porque tenemos muy acotado donde tenemos que ir, ¿vale? La segunda capa embrionaria, que es el mesodermo, esta se divide en 2 porque a nivel cronológico fueron muchísimos años de evolución en la Tierra, y está lo que llamamos el mesodermo viejo o antiguo y el nuevo. En el mesodermo antiguo, ¿vale?, ahí es donde aparecen
el hombre sale de la tierra, perdón, del agua, y se empieza a mover por la tierra, y la tierra está llena de piedras, y ahí surgen las primeras pieles, todo lo que son las capas protectoras de nuestro cuerpo, como pueden ser las pleura, peritoneo, pericardio, todo eso, son capas de protección de esos órganos primeros más internos, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un conflicto en alguno de esos órganos, sé que de alguna manera, real o imaginaria, no me siento protegida o protegido, con lo cual también estoy identificando de dónde viene el conflicto. En la siguiente capa, el mesodermo nuevo, es donde aparecen ya todos los huesos, los músculos, tendones y la sangre, que sabéis que se genera en el hueso. Entonces, ahí el conflicto fundamental es de valoración. ¿Por qué? Porque ahí, cuando ya nos ponemos de pie, tenemos que ir a cazar. Y no es lo mismo ir a cazar y no traer comida que ir a cazar y traerse un elefante. Y hoy todos seguimos yendo a cazar. Tenemos que ir a trabajar, traer el sueldo y alimentar a la familia, igual que antes. Cambia la simbología, pero biológicamente somos exactamente igual. Con lo cual, todo lo que son conflictos, pues a nivel de huesos y todo esto, siempre es conflicto de desvalorización. Luego, como huesos y músculos tenemos por todo el cuerpo, tenemos que ver cada uno de estos huesos qué función cumple o de los músculos, para ver cuál es realmente el conflicto real, ¿vale? Pero tenemos ya mucha idea con todo esto. Por ejemplo, la sangre, a nivel simbólico, ¿qué es? La vida, alegría, vida. ¿Qué me ha dicho por ahí? Familia. Familia. Bueno, aquí se dice mucho, ¿no? Por la pena me corre. Pues es familia, ¿vale? Entonces sabemos que los conflictos con sangre son conflictos de familia. Hay que ver qué es lo que hace el órgano, qué es lo que hace la patología, dónde está representada, y a partir de ahí vamos a ir a buscar, ¿vale?, cómo funciona. Y el último, la última capa, bueno, aquí deciros que el cerebro que lo gestiona es el sistema límbico. Ahí es donde realmente se nos graban todas las emociones, ¿vale? La última capa está regida por el neocórtex, que ya es ese cerebro más ejecutivo, es el que me permite razonar y todo eso. Y lo que aquí se desarrolla son las últimas pieles. Entonces, con la piel es con lo que yo mantengo el contacto con el otro. Y los conflictos de esta última capa son de piel y de relaciones. Y es realmente donde se nos va muchísimos conflictos, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Encogéis un poquito la idea? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿No? Vale, pues vamos a ver esto. ¿Cómo vamos a aprender a vivir de la biología a la consciencia, integrando esas 4 partes que decíamos antes? Esa es una frase de Krishnamurti, que dice: vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y puedes hacerlo solamente cuando hay libertad y una constante revolución interna. Es decir, cuando tengo ganas de aprender, de salir de donde estoy, porque muchas veces nos pasamos toda una vida en la zona de confort y nos da igual el conflicto que haya, lo soportamos, nos quejamos, pero no hacemos nada. ¿Vale? La culpa al otro. Bueno, al otro o a mí, da igual. Al otro o a mí, porque si le echo la culpa al otro, voy de víctima. Si me la echo yo, voy de víctima. En todo caso, voy de víctima. Adiós a la culpa. Adiós a la culpa. No, la culpa siempre está.
La culpa siempre está, porque además la culpa la tenemos instaurada en el sistema de creencias que tenemos en esta religión o en esta cultura de la religión cristiana. La culpa, el que no la tiene se siente culpable porque no la tiene. Sí, que es verdad. Vamos, es que mira, es que no, parece que no lo siento, no, ay, que estaré yo mal, que me da igual. Pues no, que estamos acostumbrados a sentirnos culpables hasta por eso, por no sentirnos culpables, ¿vale? Eso es muy importante. Salir del victimismo es muy importante, darnos cuenta de que, lo que hablábamos antes, si todos son sincronicidades, yo no puedo ser culpable, yo no puedo ser víctima. Porque para que haya víctimas, ¿qué tiene que haber? Entonces, si yo dejo de ser víctima, dejo de necesitar que nadie me venga a castigar. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces yo estoy en las dos posiciones. Estoy de víctima y de verdugo. O de victimario. ¿Por qué? Porque aquí represento un rol y allí me vengo. ¿Vale? Entonces, ahí hay que tomar muchísima conciencia. Muchísima conciencia. Y eso sí que es el trabajo realmente importante hacer. Entonces, más cosas. Fijaros esta imagen. A mí me encanta. Sencilla, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice que como mínimo siempre habrá dos puntos de vista. Sí, pero lo tuyo solo no es, lo mío solo tampoco. Los dos. Normalmente, lo que yo veo en el otro, antes hablábamos de los espejos, ¿no? Pero es una proyección mía, porque hay como dos situaciones, ¿no? Una en la que yo de algo veo una situación y ella ve otra. O, que eso pasa mucho en las empresas, cuando te toca un jefe de estos que no te gusta, que a nadie le cae bien el jefe, y entonces dices, no, pero es que no es a mí sola, es que a nadie le cae bien el jefe. Sencillamente nos hemos unido en grupo, todos los que tenemos el mismo conflicto. Todos los que tenemos el mismo conflicto. No es porque haya más personas, exactamente, sincronicidad, no es porque haya más personas que opinen lo mismo, es más verdad. Fijaros que Copérnico tuvo que abdicar de que la Tierra no era redonda, porque si no se lo cargaban. Era uno solo en contra del mundo. Pero tenía razón. Tenía razón. Entonces, que sean muchos o que sean pocos no es garantía de que esa sea la verdad. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar siempre eso que veo en el otro, ver dónde lo tengo yo. ¿Vale? Entonces, también sabemos que con la física cuántica, ¿habéis visto la película ¿Y tú qué sabes? Sí. No. Pues es una buena película para ver porque nos habla precisamente de eso, nos habla de la física cuántica, pero aplicada pues a eso, a las sincronicidades y a nuestra propia vida. Porque cuando escuchamos física ya nos asustamos, pero ya lo de cuántico, eso ya es demasiado pequeño para entrar ahí. Y parece que asusta, pero en realidad la física cuántica viene a demostrar que lo que crees, creas. Lo que crees, creas, lo demuestra. Hay un experimento que le llaman el experimento de la doble ranura, que sencillamente cuando hay alguien observando, el resultado del experimento es diferente que cuando no hay nadie. Es decir, que cuando yo estoy observando algo, yo, por el mero hecho de observar, estoy haciendo de que eso sea diferente. Entonces, no sé, si no estoy mirando, ¿qué estaría ocurriendo? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros eso dónde nos podría llevar. Cuando vemos a alguien y pensamos, esa persona
no va a poder hacerlo, no... Os voy a poner un ejemplo más sencillito, porque ayer llamé a mi hermana que estaba en el hospital, la habían operado, y digo, ¿cómo estás? Dice, aquí preparándome para pasar una noche larguísima. Bueno, pues decide que la noche va a ser buena, pero es que aquí todo el mundo chilla. Pues utiliza ese dolor para profundizar en tu serenidad. Tú decides qué utilidad le das a lo que está pasando. Y esta mañana digo, ¿qué tal? Dice, ay, pues he pasado muy buena noche. Bueno, algo habrá cambiado. Es decir, si yo presupongo que algo va a ocurrir, tiene más probabilidades de ocurrir que si presupongo otra cosa. Entonces, ¿por qué no elijo lo que quiero que ocurra? ¿Por qué no empiezo a diseñar lo que quiero que pase en mi vida? Porque es una responsabilidad muy grande hacerme cargo de mí misma. Y es más fácil echarle la culpa al otro. Mucho más fácil, ¿eh? Mucho más fácil. La ciencia, la física cuántica, explica el mecanismo como la conciencia crea partículas físicas a partir de ondas de probabilidades. Ya os digo, esa película, usted que sabe, o tú que sabes, es muy buena. ¿Quién produce ese milagroso cambio? Sencillamente la conciencia, la mente del observador. Wayne Dyer también tiene aparte de un libro, tiene unos vídeos también en YouTube que se llaman El poder de la intención. Eso quiere decir que donde yo me centro, donde yo pongo mi foco, yo consigo lo que quiero. Simplemente voy allí. Los demás no interfieren. Pero la mayoría de las veces yo quiero ir allí, pero me tiran por aquí, me tiran por allí, son lo que llamamos las resistencias. En realidad, cuando yo quiero ir a un sitio y hay alguien, o yo creo que hay alguien que no me deja, sencillamente ese alguien se está alineando conmigo y me está dando eso que yo no me doy, que es la necesidad de no ir. ¿Se entiende? Es decir, parece que este no me deja, es que este, pero en realidad ellos me están mostrando mis propias resistencias. Eres tú la que no te dejas ir. Soy yo la que no me estoy dejando ir y utilizo a los demás para quitar mi responsabilidad. ¿Vale? A veces también hay un condicionante que no solamente es el que una misma no quiera ir a un sitio, pero ¿te puedo poner un ejemplo? Pon un ejemplo. A ver, yo he estado hace poco en un viaje y resulta que estaba en Barcelona y yo tenía claro que iba a coger el autobús que yo quería para ir al centro, desde el aeropuerto. Y entonces había un grupito de chicas del viaje que iban también al mismo sitio, pero en vez de coger el autobús que yo iba a coger, era más rápido. No, era otro, que era de la ciudad, que no era el del aeropuerto, y daba más paradas y era más largo. Pero claro, a mí me dio cosa dejarla a ella, que fuera sola, y yo irme sola por otro lado, ¿sabes? Que fue... En realidad, a la que tú no querías dejar sola era a ti. Y ellas te hicieron el favor para que las pudieras acompañar. ¿Sabes? Que luego yo me arrepentí porque yo decía, digo, si me hubiera ido yo sola hubiera llegado antes, porque es que había quedado con una amiga de Barcelona. Da igual. Eso es lo que ya llamamos paja. Eso es lo que ya llamamos paja. Lo importante es que tú no querías ir sola. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Pues si quieres te lo testamos. Porque mira, con la kinesiología yo hablo con tu inconsciente y tu inconsciente me dice lo que él sentía. Es que me apetecía ir con ella también. No querrás que te lo preguntemos, ¿no? Da igual.
Sí, creo que preguntarme, bueno, no tengo inconveniente. No, a mí me da igual. A mí me da igual. La kinesiología es una herramienta, en realidad es un test neuromuscular, que nos permite comunicarnos a nivel neuronal con el inconsciente de la persona. Es una técnica que nosotros utilizamos en la consulta y enseñamos en los cursos porque con la desprogramación yo voy a formular muchas hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que, vale, yo pienso que tu conflicto es este, y la persona puede decir sí, pero a veces la persona dice sí y el inconsciente dice no. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos permite la kinesiología es certificar que eso que estamos hablando es así. ¿Para qué? Pues si es una hipótesis, si yo estoy formulando una hipótesis y no voy bien, pues la desecho y busco otra. ¿Vale? No voy a estar ahora viendo un tiempo a ver si esto ha funcionado, no. Es muchísimo más rápido. ¿Vale? Y nos detecta, por ejemplo, esta situación que nos explicaba esta señora, nos las ilustra muy bien. Porque mi consciente se monta su película, pero mi inconsciente no tiene doblez. Y cuando yo le pregunto, lo suelta, lo dice. ¿Vale? Aunque yo consciente diga que no, pero si mi inconsciente me dice que sí, me dice que sí. Y ahí está funcionando el miedo, en general en esa No, ahí situación. ahí está funcionando que tu inconsciente tiene lo que decíamos antes, esa utilidad positiva que tú no eres consciente de ella. Miedo, no miedo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero no... Porque a mí me pasó una situación también de estar de viaje, Por favor, es que no se escucha. Gracias. Luego... de ir a un viaje muy soñado y al segundo día tener un accidente y terminar en el hospital. Eso, bueno, y hay que mirar qué es lo que había detrás. que yo no tenía nada en contra, o sea, era lo que Es yo que quería. eso no le vas a encontrar si no te metes realmente a ver cómo funciona el inconsciente, conscientemente no le encuentras la No fue lógica. mala pata. Perdón, ¿Vale? ¿la kinesiología funcionaría a nivel del lenguaje no verbal? No, la kinesiología es un test neuromuscular, es una cadena de músculos. Pero sí, pero esa cadena de músculos, tú le haces preguntas verbales. Yo le puedo hacer la pregunta Verbal. verbal Eso es. O mental. o mental. Claro. Sí, ¿También? sí. Porque nuestros inconscientes todos están comunicados. A veces, cuando formulo alguna hipótesis que es parece una barbaridad, primero la formulo y si es que sí, entonces la voy expresando. Aunque normalmente, o sea, yo no voy a preguntar nada que la persona no sea consciente, porque lo que yo intento con esta terapia es que la persona tome conciencia, ¿vale? Si yo hago preguntas y a la persona digo, mira, ya estás arreglada y la persona no se ha enterado de nada, a mí no me interesa, ¿vale? De hecho, yo antes había, de muchísimos años, que había ido a hacer alguna consulta de kinesiología, me estiraban en una camilla y me ponían a hacer 1000 cosas y yo no sabía qué había pasado. Entonces yo no tomaba conciencia. Yo no crecía. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo que buscamos aquí es que la persona crezca, que entienda cómo funciona ella misma. Porque no sabemos cómo funcionamos. No sabemos cuáles son nuestros programas automáticos. No los conocemos. Entonces, cuando yo empiezo a saber cómo funciono, cuando estoy dentro de alguna situación, ya estoy diciendo, mira, Luisa, ya vas como siempre, cambia. Entonces hago algo diferente. ¿Vale? Yo tengo que tomar conciencia de cuáles son mis programas para poderlos cambiar. Y me tengo que atrever a cambiar. ¿Vale? Y a veces son cosas muy sencillitas. Salir de la franja de confort. Exactamente. Al final no ha venido Antonio, ¿no? Pero Antonio me dice este verano, ¿quieres un gato? Y yo digo, ¿estás loco? Así, a vuelta. Y después me lo pensé
Y si tú estás siempre como estás, que no quieres enredarte con nada, pues igual un gato te sienta estupendamente. Y pille dos. Exactamente. Y estoy yo ahí loquita con mi gato. ¿Qué? Eso es salir de la zona de confort. Es hacer algo que en otras circunstancias, pues bueno, en otras no, ahí mismo, ¿estás loco? Pero tienes que hacer algo diferente si quieres conseguir resultados diferentes. ¿Vale? Luisa, con el inconsciente tienes que ser el 90% de nuestra mente, ¿no? O menos, menos. o más. ¿Con eso nacemos? Claro. Con ese que va Sí, a sí, ser eso no durante cambia. toda la vida. No cambia. A ver, ¿No cambia? a medida que tú vas tomando conciencia de cosas, pues puedes Lo vas abrir cosas. conociendo, pero él no cambia, ¿no? No. Tú lo único que puedes hacer con tu inconsciente es conocerlo, ni cambiarlo. Tú ni lo cambias, aumentarlo. mira, el inconsciente, a ver, tiene una parte que es fisiológica, que eso no, tú no puedes hacer, como mucho puedes decir, mira, ahora vamos a respirar más lento, más rápido, un poco más, pero no le dices cómo tiene que hacer todo ese proceso, ¿vale? Pero sí que para conocer tus programas inconscientes, ahí sí que va aprendiendo. Pero, lo ha aprendido tu parte consciente. por supuesto, Pero es el que inconsciente tú no para es manejar tu igual que el inconsciente, tú para manejar tu parte inconsciente solo tienes este 5 o 10% de consciente. Ese es el dueño. Y yo, ¿qué digo? Es como si tú coges una manguera, a toda presión le das presión al agua y no la sujetas. Eso va ahí dando vueltas. Pues así llevamos el cerebro siempre. Entonces no es posible cambiarlo. Claro que es posible cambiarlo. El inconsciente. Claro que es posible cambiarlo. De forma consciente. Podemos modificarlo. De forma consciente, claro. Claro, dándote cuenta de que tu inconsciente te está dirigiendo. ¿Sabes cuando hay pensamientos que te vienen Pero repetidos? tú cambias en sí el inconsciente, Claro que lo puedes con la cambiar. parte consciente lo transformas en Claro. inconsciente y ya las próximas cosas a las que te enfrentes el Lo haces inconsciente diferente, va a surgir de otra forma. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el ejercicio que vamos a hacer al final. ¿Qué papel juega el ego en todo esto? ¿El ego? El ego ¿Es solo el quiere inconsciente? matarte. ¿Eh? El ego solo quiere matarte. Pero no es Se el muera. inconsciente. Yo tengo ahí una duda del... Es una parte consciente y una parte inconsciente, pero el ego es miedo. Puro y duro. Y en realidad no existe. Y no existe, es una creación Es una creación. de la mente. ¿Vale? Has dicho que de manera consciente podemos manejar el Manejarlo, sí, hablar con el inconsciente para que haga lo que nosotros conscientemente necesitamos. Y que los conflictos de padres e hijos, madres e hijas, es fuerte. Yo reconozco en mi hija, yo tengo una hija y un hijo, en mi hija yo reconozco, me reconozco a mí e intento modificar mi conducta a través de ella. A ver, intento que ella entienda el error y Ya, pero debo dejar que se equivoque ella. Sí. en mi casa se decía, nadie escarmienta por cabeza ajena. Nadie. Entonces, tú puedes, mira, tú puedes influir en tu hija o en cualquiera a través de tu propio cambio. Pero no, hija, haz lo que yo te diga y no lo que veas en mí. Incoherencia. Lo que te estaba, o sea, lo que quería decir. Si al yo estoy principio, cambiando, a través de ella, lo que ella te está estoy haciendo cambiando es... yo. Claro, lo que tú me estás diciendo es que a través de ella tú ves tus conflictos y los solucionas en ti. Eso es. Eso sí. Y Intento. cuando yo soluciono un conflicto, que por ejemplo es del árbol, estoy limpiando mi árbol hacia atrás y hacia adelante. Porque yo ahora no tengo nietos, pero si los tengo, o nietas, si las tuviera, los conflictos que yo soluciono están solucionados. ¿Vale? Yo quería preguntar o decir una cosa. A mí me gusta mucho Eckhart Tolle, que no sé, imagino que ya también lo conoceréis. ¿Él? Es Eckhart Tolle. Sí, el del poder de la hora. Entonces, él te habla que más que controlar el inconsciente, que eso es... No, yo no hablo de controlarlo tampoco, ¿eh? O conocerlo, que nos ayuda, ¿no? Pero él nos habla
del poder de la hora, que es instalarte En el en ahora. cada momento en ese presente contigo. Claro. Entonces, el Es que inconsciente- esa es la eternidad. Claro, el inconsciente necesita tiempo para poder reeditarse, es decir, o pensarlo, Pero o fíjate, realizarlo. sí, pero El tiempo es no que existe. esto es o muy fácil o muy difícil y ya es una elección personal de cada uno. En realidad, instalarme en el aquí y el ahora es tomar una decisión. Estoy aquí y ahora. Y punto, pelota. Ya está. Hecho. Bueno, hecho. ¿Hecho? Eso tienes que entrenar tu cerebro para estar ahí. ¿Hecho? No, no, eso es una decisión consciente. Sí, pero tú no estás ahí porque el tiempo, el Por lo inconsciente te tanto- va llamando constantemente a que te salgas. Ahí está. Tienes que Por lo entrenar tu tanto, no te estás manteniendo 100% en el aquí y en la ahora. Pero si te Eso es mantienes imposible ahí, con acabas la con mente todos que los tenemos. conflictos. No, no es imposible. Loca. No es imposible. Bueno, pero- Es imposible si decides que sea imposible. Bueno, sí, quizá, claro, claro. Aquí no vamos a Lo que crear creo, conflictos de lo los que que ya creo, tenemos. creo. Claro, lo que creo es lo que estoy creando. ¿Sí? O sea, en realidad es cuanto más presente estoy, cuanto más consciente estoy, pero es cierto, a ver, yo podría, me retiro a una montaña y no me comunico con nadie, ¿vale? Y entonces, pues, muchos conflictos van a desaparecer, aparecerán otros, pero muchos van a desaparecer, ¿vale? El juego está en que yo tengo que vivir el aquí y el ahora relacionándome con todos vosotros. Y mantenerme en mi centro significa respetar lo que cada uno diga sin que eso que cada uno me diga o haga a mí me desequilibre. El mejor ejemplo lo tenéis en Jesús. Bueno, la familia es que ya es... Pero, Hay de todo. claro, la familia es donde tú has venido, tú has elegido esa familia para experimentar lo que esa familia te tiene por dar. Porque tú como alma has elegido estos aprendizajes y la mejor forma de que aprendas es con tu familia. ¿Vale? Eso es así. Otra pregunta, es que antes ha hecho alusión al curso de milagro, no sé si tú Sí, lo trabajas. ahora voy a seguir y lo vas a Una cosa ver. que dice el curso de milagro, dice, ¿tú te crees que tú cuando llegaste aquí, el mundo ya estaba hecho? Y lo creaste Tú tú. cuando llegaste aquí, tú has creado todo el mundo que estás viendo. O sea, el mundo no estaba cuando tú llegaste, y cuando tú te vayas el mundo desaparecerá. De hecho, os recomiendo un libro, se llama La desaparición del universo, ¿vale? Que te habla precisamente de eso. Y Curso de Milagros te habla de que en realidad, Ilusión. aparte de que todo es ilusión, cuando todos veamos ese amor y esa verdad, ¿vale? Cuando todos, mientras uno solo de nosotros, de los de aquí y de los de afuera, no haya entrado en esa comprensión, o entramos todos o no entra nadie. También te dice, tú eres el salvador del mundo. También te dice, Claro. Tú eres el salvador del mundo. Porque tú eres el mundo. Claro. Otra cosa que podemos trabajar con la kinesiología es que, como decíamos antes, que el tiempo no existe, ¿vale? Yo puedo preguntar a una persona cosas de su árbol, ¿vale? De cualquier tiempo. Y otra cosa que podemos hacer a través de la kinesiología es, por ejemplo, y de hecho yo lo trabajo, una persona que está, el otro día hicimos una sesión con una chica que estaba en Nueva York y nosotros desde el despacho testábamos en otra persona a ella. Eso lo he hecho yo, sí. Sí, se puede hacer. ¿Y eso como es conexión mental o como? Claro, porque todos estamos Ya, conectados. ya, ya. ¿Vale? Entonces simplemente se le pide permiso al inconsciente. para Vamos, yo hacer a otra serví de persona. conejillo de De India. Me hicieron a mí para otra Claro. persona. Y cualquier cosa que hagas a la otra persona lo va a recibir la que lo necesita. ¿Vale? Y eso es otra prueba más de las muchísimas que hay de que estamos todos conectados. ¿Vale? Otra cosa que trabajamos, la programación neurolingüística. Es decir, simplemente que la mente es un transmisor de onda, ¿no? Exactamente. Claro. Es que- Un receptor. Es que el universo Y receptor, claro. solamente es Porque hay que ver la energía. frecuencia que se mueve, ¿no?
ahí está, las frecuencias están todas ahí, pero tú puedes estar en una. Exactamente. Y depende de la frecuencia que conectes. Consecuencia de está- madres e hijos que se interconectan, ¿no? También. Sí, lo podemos mirar desde muchos puntos de vista. ¿Vale? Y el que se interconecte con un extraterrestre. Pues algo tendrá que aprender. Hay más mundos. De hecho, dicen que estamos viviendo muchas vidas paralelas. Yo solo me acuerdo Según de la esta. física cuántica. Yo solo me acuerdo de esta. Hoy. En la programación neurolingüística, fijaros, hay un mundo exterior del cual yo capto información a través de mis 5 sentidos, hago un proceso mental que se puede convertir en acciones o en lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, esa programación, esas acciones que yo hago, se manifiestan en el mundo. Lo que se trabaja desde la programación neurolingüística en realidad es crear nuevos patrones de comportamiento, cosas que nos están ocurriendo, cómo modificarlas, ¿vale? Darnos cuenta, siempre es darnos cuenta de cómo estamos funcionando. Nosotros tenemos unos canales de entrada de información, hay quien es más auditivo, o hay quien es más visual, o hay quien es más kinestésico, que sienten, ¿no?, a través de otros sentidos, ¿vale? Pero todos captamos esa información y todos la utilizamos, solo que sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Vuelve el inconsciente. Claro, el piloto automático y el que mala suerte tengo. Pues la programación también la trabajamos en el curso, ¿vale? El principio de intención positiva, que es un principio de la programación lingüística, se puede aplicar siempre, de hecho nosotros siempre lo aplicamos desde el inconsciente. El inconsciente siempre está buscando lo mejor para nosotros, siempre está buscando que sobrevivamos. Lo único que no juzga, y para él si tengo que sobrevivir con las piernas colgadas para arriba, pues así, pero sobrevivo. De hecho, fijaros que es difícil dejarse morir. Es difícil. Estás ahogando y te quieres ahogar y te sale. Luisa, ¿es solo sobrevivir? ¿Lo que Dime. es inconsciente? Simplemente es supervivencia. Básicamente es supervivencia. Como viva, da igual. Felicidad no. ¿Eh? Felicidad no, sobrevivir. Sobrevivir. Sí, da igual. Para ti lo que para ti es felicidad, eso ya es a nivel consciente. Sería un juicio. Claro, eso es juicio. El inconsciente no juzga. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que nosotros aquí, al menos yo, vosotros haced lo que queráis, hemos venido a ser felices. Por lo menos yo. Claro. Los demás. Entonces, lo que pasa es que a mí mi madre me decía de pequeña que aquí se ha venido a sufrir. Así es. A judeo-cristiana otra vez. A sufrir. Y el Valle de Lágrimas. Exacto, el Valle de Lágrimas. Exactamente, bueno, pero esas creencias no son mías, eran de mi madre. Yo decido, si me las quedo, las suelto. Volvemos otra vez a tomar conciencia y a decidir por nosotros mismos. Y una pregunta que me acaba de surgir. ¿Y por qué tenemos el inconsciente? ¿Quién ¿Por nos qué? ha hecho esa putadilla? Ah, porque si no... ¿Putadilla? No Perdón. es importante. Quiero decir que no, que no lo tenemos consciente todo. A ver, Ahí. ahí entramos en esa parte espiritual, ¿no? Nos hemos Ahí puesto el velo Como antes de nacer. almas, hemos... Os recomiendo otro libro. Venga, Por libro, vale. Conversaciones con Dios, también es más pequeñito que el curso de milagro y también dice 4 verdades bien dichas. Nosotros como almas somos eternos. Estamos en este cuerpo adaptándonos a este mundo. En ese curso Dios dice que Él experimenta a través de nosotros. Claro. Nosotros, de hecho, ya sabemos todo, solo que no No, recordamos. Entonces, experimentamos. En realidad, fijaros, ni siquiera se trata de aprender, es experimentar. Y yo decido
cuando ya estoy cansada de experimentar. Y te vas. Y te vas o te cambias de canal, ¿no? Bueno, te vas y ¿Te vas de dónde? Quiero decir que la parte esa Por inconsciente ejemplo, o espiritual se va del vehículo. No, mira, entonces, tú estás suponiendo que te queda por aprender una cosa y que te va a iluminar mañana. Yo estoy suponiendo que tengo que experimentar muchas cosas y que esto que yo tenía que experimentar ya lo he dejado de experimentar. De hecho, imagínate que yo tengo que aprender algo de ti o experimentar algo contigo. En cuanto yo decida que ya está bien de experimentar, nuestra relación se va a deshacer. Ah, ya, es que no había entendido. No vamos a ir tan lejos. Ya, no me había entendido. Entonces es como vivir una vida dentro de otra vida. Sí. Y yo dentro de esta vida, con este cuerpo, puedo vivir muchas vidas, muchas experiencias. Sí. ¿Vale? Lo que ocurre es que a veces con la misma experiencia me tiro 50 años. ¿Vale? Pero es una decisión, no pasa nada. Necesitaré más vidas porque como son muchas cosas las que tengo que hacer, de hecho todos tenemos que hacer todo y experimentar todo. ¿Vale? Si yo ahora estoy defendiendo los animales, probablemente en otra vida me los haya cargado. Si ahora estoy en favor de la paz, en otra vida habrá estado en guerra. Entonces todos estamos experimentando todos. Entonces, ¿para qué voy a juzgar si yo no sé qué habéis venido vosotros a experimentar? Y si vosotros lo que habéis venido a experimentar es eso, ¿quién soy yo para decidir lo que vosotros tenéis que experimentar? ¿Quién soy? En definitiva, todos somos uno. Todos somos uno. Un agujero negro. Que no se escapa nadie. Bueno, esto se entiende, ¿no? Vale. A mí el curso de milagros me gusta mucho. De hecho, el curso de milagros empieza diciendo que este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides empezarlo es voluntario. Yo ya lo he empezado. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es decir, fijaros, es otra forma de decir lo que yo comentaba antes, ¿no? Que hemos venido a ser felices. Entonces, cualquier situación que me altera esa situación de paz, pues no es real. La está fabricando mi mente. De ahí que el mayor problema que tenemos es que no sabemos que no tenemos problemas. Ahí está. Es un curso de milagros. Es un curso completo para alcanzar eso, la paz interior. Y encontramos la sanación total al alcanzar la coherencia interior. Muchas veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos cualquier otra. ¿Vale? Entonces no estamos en coherencia. Cuando la persona no está en coherencia, es imposible que esté tranquila. Sí, sí. Pero esto es de clase social, es para las clases sociales únicas, porque yo me voy al llano de la Trinidad y yo no veo esto una gitana que está aquí. No tienen problema. Es lo que yo me paro a pensar y digo yo estoy aquí y ahora me voy a ir al llano, veo a la gitanilla que le cuento esto y dice, ¿qué dices? Pero que no hace falta que sea gitanilla. Bueno, pero es para hacer no, a ver, mira. Que tú lo explicas, tú dices, ¿de qué estás hablando? Claro. Y seguro que conoces a otras personas. Tienes la razón, porque tú eres feliz, ¿no? Claro. Pero tú me estás diciendo el cabro soy yo. En realidad, si tú empezaras... No va por ahí Primero que no va por ahí. Segundo, si tú sales a la calle y te pones a preguntar a las personas si son felices, si encuentra una, me la trae. Cierto. Bueno, aparentemente... Claro, pero la apariencia... Pero los hechos también pero lo demuestran, porque tú te vas ahí y están cantando. Estás juzgando. Yo te sí, cierto. Cuando el español canta o está fastidiado o poco lo juzgo. Estás juzgando. Porque tú no sabes lo que hay en su interior. Sí, puede haber muchas que le hablan. Lo que veo. Porque en realidad, mira,
Yo lo que veo aquí son todo caras sonrientes, Sí, todo. ¿vale? Y los veo a todos felices y contentos, incluso a ti. Sí, igual que la guitarra. Igual, bueno, yo no voy a decir eso. Pero te garantizo que a la que yo escarbe un poquito, aquí lloramos todos, ¿eh? Pero por eso te digo, ¿para qué escarbar? Claro, pero ¿Por ahí qué está. escarbamos? ¿Por qué escarbamos? Sí, ¿por qué? Porque tú no eres feliz. Bueno, pero es que la felicidad tampoco desde que te levantas hasta que te acuestes, tiene que ser cansino la Tú no vida. estás en paz. Te lo voy a poner más sencillito. Te lo voy a poner más sencillito. No estás en paz. Y en paz sí que tengo que estar 24 horas. Sí puedo estar Pero 24 no está horas en paz. el sí y el no, la felicidad y el... y Esa es la dualidad, pero mientras no salgas de la dualidad, no encuentras la paz. Del aquí y el ahora. Pero queremos mucha felicidad, queremos la felicidad de Dios. ¿Cuál es la que felicidad tiene- de Dios? Si en realidad la felicidad de Dios es solo la mía. Claro. Ya llegaré, yo empiezo a decir, bueno, ya llegaré, total. Claro, ya estoy aquí. por eso dice el curso de milagro que tú decides cuándo empieza. Pero ahí es donde vas a terminar. Pero eso será cuando esté con él. Aquí no puedo. Pero ese Dios está en ti. Es que ella no entiende a Dios. Ella está entendiendo a Dios como el Dios religioso. Claro, cristiano. es que Dios no es un señor con barba. No. Tú eres Dios. Claro. Una parte de Dios. Una parte, estamos hechos de Y máquinas. tienes que experimentar todas las partes de Dios. Va un poquito más para allá. Tengo otro barrato, ¿eh? Tenemos, porque no hemos llegado a nadie, ¿eh? Es que las gitanillas, como tú le llamas, pues están en la zona de confort. Claro. Claro. ¿Cuánta gente conoce lo Pero dentro no, pero no se Pero quieren seguro mover. que tenemos todos muchos Ignorancia, amigos. o sea, la ignorancia es lo La mejor. mayoría. Y la No, ignorancia de la niñez. no te engañes. No te engañes. Bueno, No te engañes. Todos hemos No te pasado por la engañes. ignorancia, ¿no? Pues cuando eres más jovencita y Seguimos dices, siendo uy, me está ignorantes. afectando ahora No te porque ahora me lo engañes. estás explicando tú, que si no, si tú no me lo explicas, yo sigo viviendo la ignorancia y soy feliz. No te engañes. Bueno, no sé. Yo lo veo así. Yo he visto a la niña que digo yo, pero ¿para qué No mantener te que enseña engañes. eso si yo era feliz ahora mismo sin saberlo? El amor. Con lo bien que yo estaba sin saber que me Ahí ponía la regla, por está. ejemplo. Ahí está. Y cuando me viene la cabeza, me tomo la pastilla. Por favor, que no se escucha. Te quiero hacer una pregunta. Yo entiendo que el curso de milagros efectivamente es voluntario porque a Por veces favor. cuesta tanto. En realidad, si yo aplico curso de milagros, yo no voy a tener ni una sola enfermedad. Yo no voy a carecer de nada. Me refiero Por a- eso se utiliza tanto en desprogramación biológica, porque te va a llevar a la coherencia. Te va a llevar a la coherencia. ¿Eso significa que en una vida yo voy a alcanzar el curso de milagros? No, yo no sé cuántas voy a necesitar, pero voy a empezar ahora. Pero eso se hace por cuenta. Yo lo bajé. Lo tengo en la computadora, en el ordenador. Pues ahora te lo compras en papel. Ah, sí. Sí. Bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera, o sea, Por supuesto. yo que hace solo 3 meses Por que estoy... supuesto. Mira, curso ¿Y de lo voy a milagros. interpretar yo sola sin que me ayuden? Claro. De hecho es así como lo tienes que hacer tú sola. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque en realidad hoy estamos aquí hablando de una serie de cosas. Y fijaros, por favor, mi intención siempre es, en realidad, formar para que no tenga que haber maestros. Yo no quiero ser la maestra de nadie. Bastante trabajo tengo con ser la mía. Eso sí, comparto lo que sé para que tú seas tu propio maestro. No para que me sigas. No para que me Yo sigas. lo bajé y pensé, digo, esto es demasiado para mí que recién empiezo. Bueno, Pensé, no fenomenal. sé, supongo que Otra no es vida, el si no hay momento. problema. Esa era No, mi pero me pregunta. parecía que era mucho. Siendo voluntario, tomarlo, una vez que tú decides tomarlo, ¿por qué cuando empiezas a leerlo cuesta tanto? ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a decir. Porque te dicen, el curso de milagros te explica la misma cosa de 300 formas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno, primero, tenemos momentos, tenemos situaciones en nuestra vida. De hecho, tú tienes cualquier problema y abres el curso y te va a dar la solución que necesitas Como hoy. la Biblia. También. También. ¿Vale? La diferencia es que el curso de milagros no está manipulado por ninguna religión.
aunque utiliza lenguaje cristiano. Porque lo ha dictado Jesús. Ya. ¿Vale? Pues eso. Otro tema. Quizás estés buscando entre las ramas aquello que solo aparece en las raíces. Qué bueno. Rumi. Pero eso me dice no te vayas por las ramas, ¿no? En realidad, aquí lo aplicamos a la perspectiva sistémica. Trabajamos también en el curso el trabajo de Bert Hellinger sobre constelaciones, el orden familiar, ¿vale? Es muy importante que tengamos nuestro lugar en el árbol y que todas las almas que están en el árbol, que han venido en el árbol, estén. Por ejemplo, cuando hay un aborto que no se dice, cuando hay un niño que se murió que nadie sabe quién fue, cuando hay ahora que hay las parejas que se rompen, ¿vale? Y el padre del niño, como no pasa la pensión, a la mierda, se mata. ¿Vale? Todo eso necesita, todo eso es energía, hablábamos antes de energía. Como todo eso es energía, esa energía tiene que vibrar en una frecuencia que sea fluida. Si no, es cuando se crean los nudos energéticos y cuando las cosas en la vida nos dejan de funcionar como quisiéramos. Pues eso también lo manejamos en el curso. Es decir, fijaros, estamos trabajando muchísimas cosas desde muchísimas perspectivas diferentes. Porque desde cualquier ángulo yo tengo que integrarlo en mi vida. Porque de lo que se trata no es de teoría. La teoría ya no sirve. Ahora toca experiencia. Mira, hoy venía pensando, tengo a mi hijo que está en Cuba. Digo, es verdad, yo sé que Cuba existe. Pero mientras yo no la experimente, realmente Cuba no existe. ¿No? Mientras yo no vaya, es solamente una idea. Pues con esto ocurre exactamente igual. Mientras yo no lo pueda aplicar a mi vida, es solo una idea más. Y es muy práctica. De hecho, llegará un día, no sé si lo veré o no, que todas estas cosas se tienen que explicar en la escuela. Porque no es importante dónde está Teruel, por muy importante que sea Teruel. Es importante que yo me pueda manejar en la vida. Muy importante que yo sepa manejar mis emociones. Que no haya tabúes. No nos enseñan nada. ¿Vale? De hecho, yo lo que eran las emociones lo aprendí hace un rato. Pues bueno, orientada al aprendizaje de la vida desde el legado que las anteriores generaciones nos han pasado a través de los padres. Nosotros ahora estamos aquí todos muy bien aposentados y tal, pero nuestros padres no tuvieron la vida que hemos tenido nosotros y los suyos mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, realmente yo estoy aquí hoy hablando de esto gracias a que mi padre vivió lo que vivió y me dio la vida. Y luego cada cual tendrá los conflictos con el padre, pero el lugar del padre y de la madre es sagrado. Si yo no acepto a mi padre y a mi madre, no me acepto a mí. Y no acepto a mis hijos, que son parte de mí. Y eso es tan importante que no somos conscientes. De hecho, tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas de muchos tipos que son sencillamente porque no tenemos ordenada y bien integrada la familia. Así de sencillo. Pero nos seguimos ahí quejando. Perdona, Luisa, y respecto de lo que has dicho antes de cuando una pareja se separa y el padre está ausente por situación para demás, ¿cómo se integra ese padre o cómo se hace? Es su padre. Biológicamente es el 50% de su padre. Pues mira, lo primero, no se puede hablar mal de él. ¿Por qué? Si el padre no está, es porque hay algo por lo cual el padre no está y eso es bueno. ¿Sabes la intención positiva? Sí. Pues eso es bueno. Eso no lo entiendo. Sí. Por algo no está, quiere decir. Por favor. ¿Y la intención positiva? La intención positiva es que cuando ocurre algo es porque eso es lo mejor que puede pasar. ¿Vale? Entonces, si el padre no está, es porque eso es lo mejor que tiene que pasar. ¿Vale? Y si todo lo creamos nosotros, Si nosotros todo nos lo creamos creamos que el padre se nosotros, vaya.
Exactamente, ¿cuántas mujeres habemos que tenemos conflicto con los hombres? Y digo habemos porque todos tenemos conflicto con los hombres y los hombres con las mujeres. Y los utilizamos para que nos hagan los niños y si no, si alguna tiene conflicto con los hombres, que vea cómo está viviendo su madre o cómo vivía su madre, su abuela, y que eche un ojo por ahí y verá cómo se están repitiendo los patrones. ¿Y cómo resolvemos esos conflictos con los padres? Bueno, por ejemplo, hay un padre maltratador o... Pues si hay un padre maltratador, ¿vale? Es porque hay una mujer o un hijo que necesita eso. Entonces hay que trabajar los conflictos de la persona que tiene el problema. Claro, es decir, miras a los propios hijos. Asombro cuando vos dijiste eso, digo yo, claro. Claro, por eso ejemplo, tenemos... si a mí me están maltratando, yo no voy a trabajar con la persona que me maltrata, voy a trabajar conmigo. ¿Para qué necesito yo que me maltraten? ¿Vale? Eso es lo que yo tengo que trabajar, porque cuando yo cambio, el otro cambia. Todo a mi alrededor cambia. Sana la familia, ¿no? Claro. Hay un libro también sobre eso, las mujeres que aman demasiado. Que todas se buscan el mismo maltrato. Sí, es más flojillo, pero sí. Es porque el inconsciente solo conoce lo que reconoce y solo reconoce lo que conoce. Es un circuito cerrado. Por eso os decía antes, vamos a hacer algo diferente. Porque si no me salgo de mi patrón básico, no voy a cambiar nada. Entonces tengo que salir de la zona de confort si quiero cambiar algo, porque si hago lo mismo, obtendré lo mismo. Si quieres resultados diferentes, tendrás que hacer algo diferente, ¿vale? Más allá de encontrar los programas, más allá de tomar conciencia, hay momentos en los que también se requiere acción. A veces es necesaria la acción, a veces no. Porque si es algo que le ocurrió a mi tatarabuela, yo eso lo limpio, tomo conciencia y nada. Pero si eso está en mi vida aquí y ahora, yo tengo que tomar acción. Dependerá del conflicto, pero hay que tomar acción. Pues si tenés una situación conflictiva en la familia, uno puede cambiar, mejorar eso desde uno. Claro. Es desde el único lugar donde Claro. puedes cambiar. Obvio. Desde Sí, mí. no pretender que nadie cambie, sino desde uno mismo. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Nada más. Porque fuera, el cuerpo, la mente no puede hacer nada. ¿Vale? La perspectiva sistémica considera a las personas como parte de un sistema interrelacionado. Cualquier elemento disfuncional puede afectar al resto de los elementos, por eso es importante integrar bien la familia. Los hijos manifiestan lo que los padres no asumen, lo que está en el ambiente, pero no se dice. Aunque no se diga, se sabe. Los secretos son secretos porque no nos atrevemos a contarlo, pero normalmente el otro lo sabe. Cuando tú dices cuando lo sabe, significa tomar conciencia. No. Significa que lo sabe. Inconscientemente lo sabe. Eso. Imagínate que yo te digo... Se dice es tomar conciencia. ¿Cómo? Cuando tú dices se dice, es tomar conciencia. Cuando yo digo decirlo, es si hay un secreto hay que expresarlo, hay que sacarlo a la luz. Pero a veces yo no le cuento algo a ella y cuando se lo cuento dice, no, si yo ya lo sabía. Claro, montones de veces. ¿Vale? Lo que pasa es que hay secretos que vienen de muy atrás, ¿vale? Y son secretos igualmente. Y como no se han hablado, como no se han dicho, se siguen repitiendo. Tiene que ser una expresión oral. Claro. Si tú tienes secretos, cuéntaselos a tus hijos. Y todos tenemos secretos. Claro. Y los niños que nacen en las casas desde pequeñitos tienen gafas. También es algo que Cuando no los quieren niños, ver. cuando los niños nacen ya con alguna patología, el conflicto no es de los niños, porque los niños no tienen conflictos. El conflicto es de los padres, del árbol. ¿Hasta qué edad es eso? ¿Hasta los 6 años? ¿Perdón? Son Pues 8 o 9 años. ¿Vale? 8 o 9 años. Es cuando ellos ya empiezan a experimentar por sí mismos. Hasta entonces, ¿Con qué conflicto está relacionado la vida? ¿Perdona? En general, ¿con qué conflicto está relacionado?
¿El qué? El problema de la vista. Por no querer ver algo, que no quiere de ver. cerca, de lejos, de... Los hijos son profundamente leales al sistema al que pertenecen y esa lealtad constituye un impulso mucho más fuerte que cualquier propuesta que venga del exterior, convirtiéndose en un freno o en una motivación de nuevas experiencias. Por ejemplo, un padre es maltratador, su padre era maltratador, o una mujer que es maltratada, su madre era maltratada, su abuela era maltratada. Eso es la fidelidad. Ah, esa fidelidad. Eso es fidelidad al Pero cuando vos cortás eso, ¿sanás el árbol? Cuando tú cortas eso, estás sanando el árbol y si realmente tomas conciencia, ¿vale? Se termina, ¿no? Se termina, pero sanar no es decir, a mí me maltrata y ahora yo lo que hago es a la mierda a todos los hombres y yo me quedo sola. No, Eso me no es refiero a sanar. no maltratar a los hijos, por ejemplo. Dime. Si de padres a hijos fueron maltratados, si vos no maltratas a tus hijos, estás sanando el árbol. Estás sanando el Porque árbol, tomar tomando conciencia conciencia de cuál era la necesidad que estaba expresando el árbol. Ya. ¿Vale? ¿Y eso cómo? ¿Qué puede ser? Eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Hay que buscar cuál era la situación que generó eso. Porque muchas veces somos fieles, pero otras veces lo que hacemos es justamente lo contrario. Por eso, sí. Que no deja de ser lo mismo. Ah. Lo contrario no deja de ser lo mismo. Pero si no los maltratas, estás Ya, haciendo pero- lo contrario y no es hacer lo mismo, es No, hacerlo mira. bien, creo yo. Mira, cuando tú coges un palo, un boli, estás cogiendo todo el boli. La punta del capuchón, ¿vale? Es decir, si tú tienes aquí una situación, por ejemplo, de alguien que es muy egoísta, este será muy altruista, pero no deja de ser la misma cosa. Simplemente cambia el grado. Ah, claro, el grado, es verdad, sí. Como la luz y la oscuridad. En realidad, la oscuridad no existe, es solo ausencia de luz. Sí, que los opuestos no existen, son grados. ¿Vale? Es como, tú dices, agua hirviendo o hielo. No deja de ser agua, porque cambias la temperatura. ¿Vale? Y los sistemas se reproducen a lo largo de nuestra vida. Es decir, los conflictos, como explicaba antes, los conflictos que yo tuviera con mi padre o con mi madre, los voy a representar o bien en la escuela, o bien en la universidad, o en el trabajo, ¿vale? Los voy a ir volviendo a representar, porque cada sistema es lo mismo. O sea, para mi inconsciente conoce un sistema y ese sistema lo va poniendo en el trabajo, en la familia que yo creo, ¿vale? Pero no deja de ser lo mismo. Simbólicamente es igual. La hipnosis ericksoniana. La hipnosis es el individuo respondiendo al individuo. Soy yo, mi inconsciente, hablándome a mí mismo. ¿Vale? Este es Milton Erickson, que creó la hipnosis ericksoniana. ¿Vale? La hipnosis ericksoniana es un estado de conciencia alterado intermedio entre la vigilia y el sueño. Es decir, yo sé lo que está ocurriendo, pero estoy en ese estado que no soy yo bien, es mi inconsciente el que está manifestándose en ese momento, ¿vale? De hecho, es una forma de hablar con el inconsciente, de programarlo también, ¿vale? Es parte de nuestros procesos naturales de concentración. Se basa en la relajación con participación del otro. Y se trata de una conversación en la que se emplea un lenguaje simbólico para guiar el inconsciente del paciente hacia la fuente de sus conflictos. Es decir, cuando una persona viene con un conflicto, ella misma es la que trae la solución. De hecho, mi solución no le sirve nada más que a mí. Cuando yo te digo a ti algo, me lo estoy diciendo a mí. Todo lo que le digo al otro es
para mí. Y vosotros también. Se trata de una conversación, ya lo he leído, ¿no? Se trata de una conversación en la que se emplea un lenguaje simbólico para guiar el inconsciente del paciente hacia la fuente de sus conflictos y propiciar obviamente la solución. Pues esto también lo trabajamos. Y energías sanadoras, no podemos olvidarnos de las energías. Es una parte importante para entrar en nuestro ser. Somos energía y las captamos. Sabemos cuando entramos en un sitio que aquí no me agrada. Sí. Lo captamos. Energía. Consciente o inconscientemente, pero lo captamos, porque somos energía. Pues hay muchas energías, trabajamos con Reiki, con Diksha, Mahatma, son diferentes tipos. De hecho, lo que cambia fundamentalmente es la frecuencia de vibración. Arquetipos holográficos, muchas cosas. ¿Vale? Decíamos que la energía es solo información. El cuerpo del ser humano, de los animales, incluso de las plantas, poseen la capacidad de auto-repararse y auto-equilibrarse de forma extraordinaria y tienen una capacidad regenerativa asombrosa. De hecho, esto no lo comentaba antes cuando veíamos la parte de Hammer, nuestro cuerpo básicamente hace 4 funciones, ¿vale? Puede poner más células o puede quitarlas. Si yo estoy en un conflicto donde pongo células, es decir, se genera un tumor, cuando soluciono el conflicto, la solución es quitar esas células. Y no hace nada más. O bloquear o desbloquear. Por ejemplo, si hay un Parkinson, es que se han desbloqueado ciertos nervios, ¿vale? El conflicto es de desbloquear, por lo tanto, para sanarlo tengo que bloquear. O por ejemplo, la insulina, cuando bloqueo la insulina, ¿vale? Pues es que no estoy generando. ¿Eso quiere decir que no tiene solución? No, quiere decir que no se profundiza en el conflicto. También sabemos que las enfermedades no son hereditarias. Lo que es hereditario es el conflicto. El conflicto que genera esa enfermedad, ¿vale? Luego eso lo complementamos, por ejemplo, con la parte de genealogía, donde yo he nacido en la misma fecha que no sé qué abuela o abuelo. Lo de los dobles y demás. Exactamente, entonces todo eso ahí hay mucho para trabajar. Los nombres también son importantes. ¿Nombres? Sí, nombres, claro. Si me ponen el nombre de mi abuela o se ha muerto uno y nace otro, le ponen el mismo nombre y tal y cual, todo eso es muy, muy, muy importante. Eso energéticamente afecta. ¿Ves? Pues ahora en el siglo XXI que ponemos los nombres de Rita la Cantaora. Claro, estamos trayendo nuevas energías. Sí. Pero por fechas. Claro, tiene que ver con tu árbol porque por mucho que tú quieras no poner el nombre de tu abuela a alguien, ¿vale? No puedes evitar que nazca en la misma fecha, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? ¿Entiendes? O sea que si alguien no se llama igual que nadie de la familia, también trae cargas. Porque en realidad el árbol tiene conflictos. ¿No se está intentando romper? El árbol tiene conflictos. Todos nuestros árboles tienen conflictos. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? Todos tienen conflictos. Entonces, el árbol está intentando sanarse a sí mismo. Con lo cual, creará niños que nazcan en las mismas fechas. ¿Eso quiere decir que tú sepas que ese niño ha nacido en la misma fecha que tu tatarabuela? Pues no, porque no tienes ni idea. Pero está ocurriendo. No lo sé porque no tengo esa perspectiva. Pero con la kinesiología yo lo pregunto. Y si es así, lo libero. Funciona. ¿Entendéis? Porque sigue ocurriendo. No todo es nombre. El nombre es una parte.
Y luego está la otra parte, que a lo mejor no le quieres poner Juan y le pones Iván. Y no sabemos que estamos haciendo lo mismo. Hay una chica que cuando nació tenía que ser niño y le iban a poner Nicolás. Y nació niña y le pusieron Alejandra. Y cuando ella tuvo una hija, dice, vamos a buscar nombre, o Nicole. Perdona un momentito, mira, ¿qué puede significar que un padre muera exactamente el mismo día en que nació su hija? Mi madre murió 2 días antes de mi cumpleaños. Pues, eso te hace heredero universal. De todos sus sí, no, rollos. no, si es que... De todos sus De los rollos. billetes, de los billetes. No, es que aparte de eso, los que tienen cosas muy comunes. En realidad, ser un heredero universal se considera más bien un regalo que no algo... Ah, sí. No, eso es lo que yo le dije a mi Negativo, hija. positivo. Eso es lo que yo le dije a mi hija, digo, te hace ver que es lo que hay. De que hecho, cosas tan nunca lo vas a especiales. olvidar porque te acuerdas que... No, claro. Te ahorra una fecha. Te ahorra una fecha. Pero el heredero universal creo que no es todo positivo. Bueno, es que nunca Ya. es todo positivo. Claro. De hecho, cuando mi madre murió yo tenía 40 y tanto, imagínate la de cosas que ya llevaba encima yo. No siempre. Pero en realidad no es ni positivo ni negativo, porque eso no deja de ser una valoración y un juicio. En realidad son todo experiencias. Que sean positivas o negativas, algo que a ti te parece positivo a mí me puede parecer negativo y viceversa. Por lo tanto, solo es una perspectiva. Volvemos a estar ahí condicionados por lo que cada cual piensa. ¿Cuántas veces alguien nos cuenta algo pensando que es chunguísimo y tú dices, ah, pues eso está estupendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno lo ve a su manera. ¿Vale? Que nazcan el mismo día, ¿Perdón? que nazcan el mismo día que un padre, un abuelo. Bueno, sabes que ahí tiene programas que tenía esa persona. ¿La que nace o la otra? Hombre, la que nace trae los programas que la otra le han quedado ahí por resolver. Pero a veces, pero si a no son veces buenos esos no programas, están en la misma fecha, pero igualmente hay otros rangos de hermandad que no son directamente en la misma fecha y siguen siendo exactamente pero lo quiere mismo. decir que va a heredar los conflictos de esa persona, de su abuelo, por Pues ejemplo. sí, le está haciendo ese regalo para que solucione cosas. Claro. ¿No? Porque Pero mi hijo nació el mismo día que el abuelo, festejaban el cumpleaños juntos. Y ahora su novia también se llama igual que su abuela. eso es Complicado, ¿no? Un tema que Cuando- no sé cómo encajar son los partos programados. ¿Perdón? Los partos programados. Los partos programados. Tampoco es La forma en cómo venimos al mundo tiene mucho que ver con cómo afrontamos nuestros problemas en el mundo. Por ejemplo, el parto es nuestro primer examen, ¿vale? Y si está programado, quiere decir que en mi vida yo todo lo voy a querer hacer, pues eso, programado. Me va a influenciar en la forma en cómo me desarrollo. Por ejemplo, ¿qué fue cesárea? Pues la cesárea lo que requiere es que siempre alguien te ayude a hacer las cosas. Por ejemplo. ¿Eso quiere decir que siempre, siempre, siempre? No, habrá casos y casos. Pero sí que es un patrón. Pero, por ejemplo, una señora normal que va a tener un bebé dice... Todas las pues, señoras son normales. que no sea cesárea, que no sea una cosa muy drástica. Bueno, voy a programar el parto para el día 15, porque el día 17 o el día 13 tengo que hacer no sé cuál. Los médicos son los que lo programan. No, las mujeres también programan ya mucho, Sí, las mujeres también programan. Las mujeres somos también programamos. Pero si eso ocurre tampoco es casualidad, ¿no? No. Te está hablando de una personalidad ahí que lo tiene que tener todo súper mega ordenado. ¿Y para el bebé? Pues igual. Pero eso Eso lo hace está 100 heredando. años no Claro. era posible. Claro, es que, a ver, ahora tenemos muchas formas tanto de concepción, que la concepción es algo que dirige el árbol, y ahora
Se manipula. Es decir, cuando en una familia no hay bebés, porque eso es bueno para el árbol. Hace 100 años no hubieran nacido esos niños. Sencillamente. Cuando un hijo nace en el primer aniversario de boda de los padres, ¿en que lo convierte? ¿En un Porque lo regalo? hicieron 3 meses después de casarse. No tiene nada que ver. Cuando nace en la fecha del aniversario, quiere decir. En principio, no, habría que buscar qué situaciones había ahí. Pero no porque haya un patrón de que sea justamente... Son a los 3, 6, 9 Sí, meses, porque... menos más y 10 días. Claro, porque como los embarazos son de 9 meses, ¿vale? Pues 3 meses antes, por ejemplo, voy a poner, Sí, para darle la vuelta al para darle la vuelta al calendario. Yo que soy de diciembre, a mí me concibieron en marzo, ¿vale? Pues todo lo que está con una diferencia de 3 meses está en mi misma línea, ¿vale? Lo que sería el tercer mes, el sexto y el noveno. Y en más y menos 10 días, ¿por qué? Pues porque la concepción es más o menos Varía, una semana. ¿Vale? Cuando nacen con vueltas de cordón, por ejemplo. Porque la madre está asfixiada. Muy asfixiada. Se ahoga. Y Las vueltas de cordón. Y cuando has dicho que alguien ha nacido por cesárea y necesita siempre una ayuda... Es posible, sí. ¿Eso se puede modificar? Claro, tienes que limpiar esas memorias, buscar esas emociones con la madre en el parto y sí. ¿Los prematuros tienen algo que ver también? O... Los prematuros, los tardíos, todo. ¿Sí? Que un bebé prematuro es un bebé que ya no quiere estar ahí dentro. Estar dentro es peligroso. Y niñas por prematuras. Entonces hay que buscar qué situación está viviendo la madre